capítulo 1, del versículo 21 al 28. Y he titulado este tema: ¿quién me hace la guerra? ¿Quién me hace la guerra? Luchamos contra fuerzas espirituales malignas. Nuestras batallas no es necesariamente contra el extremismo, contra las personas, contra el mundo en que vivimos. Luchamos en un mundo espiritual. No luchamos contra la persona directamente, sino contra la influencia satánica que ataca nuestras vidas. Y una de las cosas es que cuando no sabemos dónde está la guerra, no sabemos y somos derrotados. Tenemos que enfrentar todos esos demonios que se levantan en contra de tu vida. Este estudio está fundamentado en Marcos 1, del versículo 21 al 28. Lo sabemos teóricamente, pero tenemos que analizar un poco más cercano para poder comprender que las necesidades que cargamos en nuestros corazones es solamente a través de la palabra, que transforma, nos fortalece, nos levanta y vence, porque es a través de la palabra que es Cristo Jesús en nosotros. Entonces somos victoriosos, porque la guerra es invisible, no lo vemos, pero nosotros comenzamos a meditar, ¿verdad? Lo que dice, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este episodio tuvo lugar en la sinagoga de Capernaum. La palabra del Señor, según la historia, hemos leído, y usted puede ver que todas las ruinas de las sinagogas que se encuentran allí en Capernaum es el lugar de todos los lugares. El mar de Galilea que se encuentra ahí es hermosísimo, según la historia hemos leído. En toda la parte norte de Galilea está esa sinagoga. Cuando Jesús comenzaba el ministerio, se dio ese enfrentamiento con un hombre poseído. Estamos hablando de los demonios, cómo enfrentar el enemigo que te ataca. Pero nos demos cuenta o no, hay un mundo demoníaco real. Es malvado, es terrible, no anda bromeando. El enemigo ataca directamente para destruirte, no tiene misericordia en nada. Incorrectamente las personas piensan que el enemigo le va a atar solamente con una expresión: te ato, con una expresión: te reprendo, con una expresión: te echo fuera. Es interesante poder conocer que no es la forma correcta y adecuada de que el enemigo huya de tu presencia y te deje en paz. El enemigo son criaturas de la oscuridad. Esas criaturas nadie las puede ver, porque el reino de las tinieblas es invisible, como el reino de Dios también es invisible. Pero cuando tú reconoces la pureza, la santidad, la presencia, la autoridad, el poder, la victoria que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, sabemos que el ocultismo, los demonios, todo el mundo oculto, todo las tinieblas, toda obra de Satanás, principados y potestades han sido derrotados en la cruz del Calvario. A través de la luz de la palabra, nosotros vamos a aprender cómo vamos a enfrentarnos. El primer punto
es la realidad. El primer punto, la realidad de los demonios. Vea el versículo 23. Había un hombre con un espíritu inmundo. Existe un mundo espiritual y este mundo es real. La palabra del Señor lo corrobora siempre. Muchos se burlan con la idea de los demonios. Hay muchas personas se asombran que en el siglo XXI muchas personas incrédulas que no tienen conciencia de la realidad de la vida, porque les han enseñado en muchos lugares amor, 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 y tú eres vencedor, tú atas y tú desatas y tú eres hijo de Dios y nadie te puede tocar porque tú tienes la victoria. La realidad de los demonios es cierto. Es una experiencia personal que nosotros ya la hemos tenido. La realidad de lo satánica es una realidad. Es una realidad y tenemos nosotros que decirles a esta edad sofisticada que en el área de la vivienda, de la educación familiar, en la familia, hay situaciones y ataques. Bueno, Efesios 6, vea, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No todo lo espiritual es necesariamente bueno. Hay una justicia espiritual y hay una maldad espiritual también. La palabra del Señor dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Luchamos contra fuerzas espirituales malignas. Nuestra batalla no es principalmente contra el extremismo, contra la pornografía, contra la violencia, contra las drogas, contra el alcohol, contra la persona, contra tu vecino, contra tus hijos, contra tus padres. No luchamos contra seres humanos, sino contra seres espirituales malignos en las regiones celestes. Y la razón por la cual no ganamos la batalla es porque no nos presentamos a pelear. Ni siquiera sabemos dónde es la guerra y cuál es el resultado. Nos derrotan. Miren, por ejemplo, ¿usted cree que un soldado natural, un soldado de la ciudad, viene y quiere ir a ejercer su trabajo como una persona que impone el orden en un determinado lugar? Si esta persona no está vestida, no tiene autoridad, no tiene presencia, nadie personalmente sus ojos ven que no está vestido como soldado. Entonces usted no le va a obedecer, lo va a ignorar. ¿Por qué? Porque no es real. Aunque sea un soldado de verdad, pero no tiene la vestidura, entonces usted no lo reconoce. Pero hay alguien que está haciendo algo terrible en el mundo que vivimos. Esa es la realidad de los demonios. Están destruyendo tu vida, están destruyendo tu familia, tus hijos, tu familia. ¿De dónde vienen esos demonios? Son ángeles caídos. En Apocalipsis 12:4 dice, la palabra del Señor dice claro que el gran dragón, el diablo, arrastró con él la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolos a la tierra. Bien, eso no sucedió literalmente, ni va a suceder literalmente. No hay suficiente lugar en la tierra para que un tercio de los lugares, estas estrellas malvadas que cayeron, imagínense, una estrella es millones más grande que la tierra. Está hablando de los seres angelicales. Cayeron cuando Lucifer cayó. ¿Qué significa Lucifer? Portador de luz. Era el hijo de la mañana. Al caer se convirtió en Satanás, el padre de la noche. Cuando se rebeló, entonces todos los espíritus angelicales también se rebelaron contra Dios. Segunda de Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice, ángeles que pecaron, ángeles preciosos, relumbrantes, relucientes, brillantes, los lanzó. Esos mismos ángeles en Judas 6 dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonando su propia morada, los guardó bajo la oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio. La palabra del Señor nos comprueba que hay ángeles caídos que siguen a su líder Lucifer. Son invisibles, son poderosos y no tienen cuerpos propios.
Ellos ven los cuerpos humanos inhabitados y ahí hacen su trabajo inicuo a través de su mente, los cuerpos, las personalidades de las personas sobre la tierra. Bien, ¿por qué hacen los demonios esto? Porque están interesados en afligir a los seres humanos por su gran odio hacia Dios y hacia ti. Porque Dios te ama a ti y tú le amas a Dios. Mire, el diablo no puede atacar directamente a Dios, pero las personas perversas saben que si no pueden hacerle daño a alguien, entonces lastiman a los seres queridos de esa persona y así de todas formas le hará daño. Esa es la razón por la que Satanás se interesa tanto en ti. Por eso te ataca tanto. Es una realidad. Atacan a los seres humanos. En 3 formas atacan. El número 1, por medio de la opresión. Mire, la opresión, en Hechos 10:38, dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La palabra oprimidos literalmente, ¿qué significa? Es gobernar a alguien, tomar autoridad sobre alguien, derribar a otra persona, ejercer dominio. Santiago capítulo 2:6 utiliza esta palabra al advertirnos sobre la gente rica y esas personas que oprimen. No os oprimen, los ricos oprimen por el dinero. Bien, piense cómo el rico oprime al pobre, cómo se puede aprovechar del pobre, cómo ejerza su autoridad, su poder, hablando de la gente inescrupulosa, la gente pagana, dura de corazón, misericordiosa e injusto. Satanás sabe cómo acosarla, cómo acosarte, aprovecharse. El enemigo, Satanás, va a provocar ese estado. ¿Por qué? La opresión de Satanás no se ve. Hay muchas personas que están oprimidas y no se les ve que están oprimidas, ¿verdad? Bien, yo pues al principio, cuando yo no tenía conocimiento, yo pensaba que Satanás no podía oprimir, simplemente no pecar. Yo pensaba, ¿verdad? En mi ignorancia. Pero la verdad que nosotros, aunque estemos bien, es cuando más el enemigo nos ataca. Miren a Jesús, Satanás lo fue a oprimir. Hay una guerra cósmica y entre más predica, entre más se une, entre más sigue al Señor, entre más se consagra, entre más busca del Señor, la opresión es una forma que Satanás sutilmente trabaja a través de los demonios. La segunda forma es por medio de la obsesión, del tormento y en la mente. Veamos en Lucas 6, por favor. La obsesión, el tormento. Lucas 6:18 dice que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. La palabra del Señor dice espíritus malignos que atormentan a las personas. Hechos 5:16 dice: y aún de las ciudades vecinas venían de Jerusalén, traían los enfermos, los atormentados de espíritus de inmundo. Existe la opresión, existe la obsesión. La opresión viene principalmente de afuera. Es la forma como Satanás te acosa, te intimida, te acosa y hace guerra contra ti. Pero la obsesión, ¿de dónde? Proviene de adentro. Trata con la mente, con el espíritu. Usted ve, hay muchas personas atormentadas por las obsesiones. Creo que hay muchas personas atormentadas por las obsesiones demoníacas, de más de lo que usted se imagina. Personas obsesionadas, haciendo actitudes, injusticias, inmisericordiosas. Por ejemplo, la obsesión, el tormento de la pornografía. Existe tormento, atormentados por la obsesión de las drogas, el odio, la amargura. Personas que tienen todo tipo de ideas raras, extrañas, que los motivan ¿a qué? A hacer la maldad que tienen en sus mentes. Están atrapadas, tienen su mente llena, tienen su mente atrapada, tienen su mente esclavizada. Eso no es normal. Pero hoy se llama obsesión, eso se llama.
La palabra del Señor dice, los que estaban atormentados por espíritus inmundos, todas las obsesiones son sucias. La droga, la pornografía, el sexo fuera de lo normal, la codicia, la delincuencia, la mentira, el odio, la amargura, todo eso. Hay quienes están obsesionados por el dinero. ¿Ve? El empresario puede ser la mejor persona del país. Todo puede mencionar, es una excelente persona de negocios, pero la obsesión de esta persona es, mira, esta persona tiene obsesión de hacer y amontonar, porque tiene una obsesión. Usted conoce a una persona obsesionada. A nuestro alrededor las personas están obsesionadas. Hay maldad en los corazones, en la mente. Eso viene de Satanás. Existe la opresión, existe la obsesión. Y la tercera forma es la posesión. Bien, veamos capítulo 1, en el versículo 32. Claramente dice aquí: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. De paso, dice, cuando la palabra del Señor dice demonios, porque no es un solo demonio, son muchos demonios. Aquellos que están endemoniados, o sea, oprimidos, atormentados, es porque el demonio se ha mudado, ha tomado residencia, ha empezado a ocupar el lugar que le pertenece al Espíritu Santo en el espíritu humano. La forma en que debería de funcionar es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Al morar el Espíritu Santo en el hombre, entonces al estar el Espíritu Santo en la persona, le da dirección a nuestra alma, que es la mente, emoción y la voluntad. Y la mente, emoción y voluntad le dice al cuerpo qué es lo que va a hacer. Así el cuerpo y nosotros salimos a expresar y a testificar al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo en el espíritu humano habla al alma humana, habla a la mente, a la emoción, a la voluntad, le dicta al cuerpo, a las manos, a los ojos, a los pies, qué hacer, a dónde ir, qué decir, cómo hacer las cosas. Así como se expresa la vida del Señor Jesús, al habitar en mi humanidad, al ser Él mi deidad en mi vida, entonces soy poseído por el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 6, al alimentar a Jesús en mi vida, esa es la forma como yo debo de vivir, al estar poseído del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a vivir en mí. Yo soy su templo, Él vive en mí. Ahora, bien, observen, es posible que Satanás, por uno de sus demonios, entrar y tomar posesión en una persona que le corresponde a Dios, el Espíritu Santo, y poseerlo, llegando a ser lo que el espíritu humano debería de ser para el Señor. El demonio posee a ese espíritu humano, controla su mente, sus emociones, su voluntad, y todas las cosas terribles y horrorosas, inmundas, se maquinan maldades, odio, resentimiento. El hombre expresa la vida de Satanás y Satanás recibe la gloria, ¿ve? En lugar de dársela a Dios. ¿Por qué? Porque está poseída por un espíritu diabólico. Esto es la posesión. Bien, ahora la pregunta que surge: ¿puede un hijo de Dios ser poseído? No, claro que no. No. Un hijo de Dios puede ser oprimido. Y no diga que Satanás no te puede oprimir, porque todos somos oprimidos. ¿Por qué? Porque todo el que ha hecho batalla sabe que hay opresión. Pero un hijo de Dios, si no tiene cuidado, puede caer en obsesión. En Efesios, veamos, nos dice el apóstol Pablo, nos dice claro en Efesios 4: no deis lugar al diablo. No permitas que Satanás entre y que haga de tu mente, de tu psiquis, un campamento inmundo por medio de una obsesión. Pero yo no creo que un hijo de Dios pueda ser poseído. ¿Por qué? Para ser poseído, primero el Espíritu Santo, ¿qué tendría que ser expulsado fuera de la persona? Tendría que mudarse antes de que el demonio pudiese entrar. Verán, cuando Dios nos salvó, el Espíritu Santo
vino a nuestras vidas, entró en nuestras vidas, a morar en nuestras vidas. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé, no te dejaré. No creo que nunca el enemigo va a disponer de lo que le pertenece a Dios. Pero esto no significa que nosotros no vamos a hacer batalla contra los demonios. Claro que sí. Vamos a recibir opresiones. Muchos reciben opresiones. Los santos de Dios somos acosados por el enemigo, y muchos de los santos de Dios a veces le han dado un lugar al enemigo, y eso ha traído opresión, depresión, obstinación. Mire, primero, la realidad de los demonios es algo real. Aquí estaba un hombre con un espíritu inmundo. En segundo, no solo la realidad de los demonios, sino en la autoridad que Cristo tiene sobre los demonios. Bien, ¿cómo vemos usted cuál es la autoridad? Cada uno de nosotros sabemos bajo qué autoridad caminamos nosotros. Nosotros lo sabemos perfectamente. ¿Cuál es la autoridad? No hay términos medios. O está bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad del diablo. ¿Vivimos en la luz o vivimos en las tinieblas? Si queremos salir del mundo en que se encuentra, de las tinieblas, y practicar el mundo de la luz, donde el Señor nos ha rescatado, donde nos ha limpiado, donde nos ha restaurado, porque a través de la sangre de Jesucristo, entonces Él venció. Dice que todo decreto de Satanás fue destruido en contra de nuestras vidas, pero de acuerdo la búsqueda de nosotros, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y resistir es no desmayar, seguir adelante, no permitir ningún dardo del enemigo. Por eso Pablo hace el ejemplo de que nosotros como cristianos nos compara con un soldado natural, que tenemos que capacitarnos, ponernos la coraza de justicia y el apresto del evangelio, vestirnos con su presencia. Tenemos nosotros que comprender que necesitamos y dependemos totalmente de Él. Tú y yo solos no podemos hacerlo. Enfrentar el enemigo, nosotros solos no lo podemos hacer. No podemos. Tenemos que darnos cuenta que hay un mundo demoníaco, que es real, que es malvado, es perverso. Si no te puede tumbar a ti, se va contra tu esposo, tu esposa, contra tus hijos. Busca una forma. Es como el agua que se mete por cualquier orificio, cualquier pedacito, cualquier hoyito, cualquiera. Ese mundo oculto, ese mundo sombrío siempre llega. Por eso no podemos descuidarnos. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que aprender cómo enfrentar el enemigo, porque la realidad es que es real. Mateo 1:23, mire, lea nuevamente que había un hombre con un espíritu inmundo. La palabra corrobora esto. El mundo espiritual existe. ¿Cuál es lo tergiversado en esta época, en esta generación? Que las enseñanzas de hoy en día han sido tergiversadas y han sido reemplazadas con un modelo irreal, de un mundo ficticio, de un mundo donde te dicen que tú eres el rey, que tú eres la reina. Claro, somos hijos de Dios, somos especiales, pero en este mundo hay una realidad. Hay una realidad y tenemos que enfrentarnos y conocer a través del estudio de la palabra, a través del conocimiento, que nos enfrentamos en este medio ambiente a una guerra espiritual. La guerra espiritual es grave y tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque no todo es amor, no todo es vencer, no todo es victoria. No, en Efesios 6:12 el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra carne, contra sangre. Ese es el evangelio, es la cruz. La cruz, Jesucristo allí dice que ese acta lo venció y que en su sangre allí Él nos libertó, nos levantó, sí. Pero la contienda cósmica hoy es: nada te va a pasar. Las enseñanzas irreales nos habla en Hechos 10:38. Dice que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo, haciendo bienes a todos los oprimidos de Satanás. ¿Ven que tenemos que hacerlo?
tenemos que buscar la presencia para que el Espíritu de Dios esté en nosotros y también nosotros podamos ayudar y estar fuertes para poder ayudar a los atormentados de espíritus inmundos, ayudar a los hijos, a la familia, porque esa opresión viene de afuera para atacarnos, para acosarnos, para intimidar, para destruirle la vida. Primeramente al que está bien, al que está al frente, al que está peleando, como la persona que está enfrente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de que el Señor nos capacita, a través de la palabra. Porque vea cómo dice Jesucristo, cuando fue embestido del Espíritu Santo, le llevaron los enfermos, le llevaron los endemoniados, le llevaron a los enfermos, le llevaron a todos los demonios. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Hay un solo diablo, pero muchos demonios. Los que están endemoniados es ¿por qué? Porque tomaron residencia y tomaron el lugar que le pertenece al Espíritu Santo, y en un descuido ha venido a llenar a esa persona con un espíritu malo. Es real, hermanos. La realidad, la autoridad de Cristo en mi vida es real. Todo este capítulo de Marcos, desde el versículo 21, nos habla que al entrar en Capernaum, en todos los días de Capernaum, él enseñaba y se admiraban de la doctrina, porque él les enseñaba. Entonces, la enseñanza es la que trae autoridad en mi vida, porque la palabra es espíritu y es vida. La misma palabra dice Juan 6:60. Imagínense, los demonios le decían: oh, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Él trae autoridad a nuestras vidas. Jesús les dijo: cállate y sal de ellos, sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre y salió a gran voz, salió. Todos se asombran cuando tú, una mujer de Dios, un hombre de Dios, cuando ven que Dios está siempre en ti, en tu vida, en medio de la lucha, en medio de las tentaciones, de los problemas, las situaciones, cualquier problema que haya, la autoridad que está en ti. Pero Cristo es el que nos da esa autoridad. Dice: nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Pero no es que vamos a ir nosotros a decir: te ato, te echo fuera y te quebranto. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Tenemos que decirle nosotros: Cristo te reprenda. Jesús es el que tiene la autoridad. Él tiene la autoridad, y mi vida toma esa autoridad a través de mi conocimiento, porque tenemos que saberlo, porque imagínense, los demonios saben la deidad. Los demonios le dicen: oh, sabemos quién eres tú. Ellos reconocen quién es Cristo. Satanás es más inteligente, es más ortodoxo. ¿Por qué? Porque conocen, tiemblan a la presencia de Dios. ¿Y por qué lo conocen? Porque Satanás conoce de Génesis, Apocalipsis, conoce la palabra, conoce todo, conoce quién es Dios. Entonces, sé quién eres, se lo dijo, sé quién eres, el gadareno. Imagínense, ese hombre, nada, ni con grilletes, ni con cadenas, ni con nada, no lo podían detener. Pero llegando Jesús, cuando iba en camino, ya que iba a cruzar, se levantó la tempestad, porque Jesús iba a llegar, porque los demonios provocaron todo lo que le aconteció en ese momento, porque Cristo, porque iba la vida, porque iba la autoridad, porque iba el que lo iba a echar fuera. Simplemente se le dijo: déjame ir a aquel hato de cerdos, porque creen y tiemblan. Tenemos que creer a la palabra, tenemos que verdaderamente creer a esa palabra, que es la que nos hace libres, nos capacita, nos enseña. En el momento de la trampa, en el momento de la tentación, en el momento de la lucha, de la prueba, las tinieblas no van a soportar la luz que hay en ti, la luz que es la palabra, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque al momento que eres atacado, tu familia es atacada, tus hijos son atacados, miren, es Cristo en nuestras vidas, porque no es con espada ni con espíritu, sino con su Santo Espíritu. El poder del Espíritu Santo, Él pelea por nosotros. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es Satanás,
Cristo tiene autoridad sobre toda potestad de las tinieblas. Ningún hijo de Dios tiene que tener miedo a Satanás. Nunca tiene que tenerle miedo. Tenemos que estar alertas, vigilantes, sobrios. Pero no tienes que tenerle miedo. De hecho, imagínense, los demonios te tienen miedo a ti cuando reconocen que tú eres una mujer ungida, que tú eres un hombre consagrado, porque saben que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y por eso ataca a tu familia, tus hijos, porque si no pueden contigo, buscan la forma como debilitarte. Siempre, siempre es así. Cuando no pueden contigo, buscan dónde o por dónde. Entonces, no le tengas miedo. No tengas miedo. Lo que se haya levantado, no le tengas miedo, no le tengas temor. Cristo está en nuestras vidas. Él pelea por nosotros. Él se hace cargo de todas las situaciones, de todas las miserias que vengan en contra tu vida, porque el Señor dice que así como se lo permitió que azotara a Job, de esa forma a cualquier hijo, cualquier hija de Dios también puede pasar, porque Dios lo permite. El enemigo corre por todos lados. Él dice que en ningún momento dice en este capítulo, dice que salió el enemigo sacudiendo. En Lucas 4 relata que no le hizo daño, porque el Señor solo le dijo: sal fuera de él. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? El enemigo salió gritando en agonía, en dolor, porque perdió la batalla, perdió a esa persona. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que aún dentro de nuestros hijos y de las personas existe esa batalla donde son llenos de opresión, están atacados. Y para eso el Señor nos ha ungido, nos ha levantado, nos ha capacitado. Dice en Isaías 60, en Lucas 4, 18. ¿Y qué es lo que dice? Que esos géneros no salen si no es con oración y ayuno. Existe la batalla. Tenemos que prepararnos. No nos vamos a jactar a decir: yo tengo autoridad sobre Satanás y lo voy a echar fuera, lo voy a atar y fuera. No, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, llenos de su presencia, no teóricamente, sino verdaderamente, el poder de Jesucristo en mi vida es en los frutos, en mi vida, en mi estilo de vida. Porque el poder y la autoridad de Cristo en mi vida entonces es ejercida, porque soy instrumento y Dios es glorificado, porque llega el fruto, porque es una realidad. Somos instrumentos. La autoridad de Cristo en mi vida es real. La victoria nuestra es real. La palabra del Señor dice que estos demonios salieron. En Lucas 10, vea lo que dice: que Jesús le dio poder a los discípulos para que sacaran a los demonios. Y en el versículo 17 dijeron los discípulos: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Luego, al darles la gran comisión, les dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. En Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Ya tenemos la victoria, ¿verdad? Tenemos la victoria. Pero ¿por qué no experimentamos esa victoria? ¿Por qué en el mundo de hoy peleamos al frente de la batalla equivocada? 3 cosas que el mundo está tratando de usar hoy: la legislación, la educación y el medio ambiente. Pues vea, con la legislación, si decretan suficientes leyes, pueden ser capaces de controlar a la humanidad. Pues las leyes terrenales, como dice Romanos 13, claro que las leyes se ejercen y se ejecutan, pero a veces las leyes, como la palabra del Señor dice, que cambiaron las leyes. Entonces hoy demonios y potestades han influido, han legislado leyes en contra de Dios. El lesbianismo, el aborto y tantos decretos en contra de la palabra de Dios. El matrimonio de gays. Entonces, y son leyes, ¿verdad? Pero el enemigo está tratando de destruir la humanidad a través de las mismas leyes.
¿verdad? Pero nosotros seguimos de pie, sabiendo correctamente cuál es la ley espiritual, la ley que viene de Dios, porque la ley de Dios nos cambia el corazón y nos muestra a nosotros cuál es la verdad y cuál es el conducto correcto. Y si es la educación, usted sabe, por ejemplo, Hitler, usted sabe de Hitler. Hitler era un hombre endemoniado. Este hombre gobernó la Alemania nazi, una de los lugares más educados, sofisticados, eruditos, eran inteligentes, pero más sin embargo llegó a hacer los horrores que hizo la Alemania nazi, que la educación no es la respuesta. ¿Ve? Mire, si un hombre es controlado por el diablo y lo educa, ¿qué es lo que tiene? Pues es un diablo inteligente, es todo. Esa es la razón por la cual usted puede ver personas, por ejemplo, una persona, un delincuente que se robó algo y bueno, usted puede ver que esa persona es una persona inteligente, sagaz, pero ¿qué es lo que pasa? Puede tener sagacidad, puede tener inteligencia. Mire, la educación no es la respuesta. Mire, el medio ambiente, las personas dicen, no, pero es que todo lo que estas personas viven en la miseria, y si cambiamos a las necesidades que tienen y se les provee lo que necesitan, oh, van a ser diferentes, van a cambiar. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Dónde estaba el hombre cuando se metió en problemas? En el huerto del Edén, ¿verdad? Nunca tendremos un mejor ambiente que Adán cuando estaba en el jardín del Edén, cuando allí donde estaba todo lo tenía, y allí empezaron todos los problemas. No estamos en contra de la legislación, contra la educación, contra la superación de una persona. No estamos en contra de eso, sino que lo que trato de explicar es que si todo lo que usted hace, como dice Proverbios 3, conforme su inteligencia, no va a controlar nada, simplemente va a mejorar físicamente viendo las cosas, pero no podemos olvidar que no tenemos lucha contra carne, tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha, sino contra espíritus inmundos en regiones celestes, que son las que utilizan y manejan instrumentos para glorificar a Satanás. Pero la respuesta la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En Marcos nos deja saber que Jesús es nuestro amado Salvador, es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro Salvador. Nos ha dado la victoria. Él nos ha dado, desde ya somos victoriosos. Somos salvos, tenemos que cuidar esta carrera y saber que tenemos ese conflicto. Jesucristo vivió este conflicto. Marcos nos muestra cómo Jesús en el desierto fue atacado. Tú y yo seremos atacados. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que anda buscando como león rugiente, pero no anda buscando los del mundo, sino a ti. A ti. Satanás no es una amenaza para el mundo, es para nosotros, porque anda buscando al árbol que tiene fruto, que piedras, le lanzan piedras para tirarle el fruto. ¿Para qué? Para que caiga. Pero los árboles que no tienen fruto, nadie los determina, nadie los ve. Así es el mundo espiritual. Sabemos nosotros que somos salvos, pero tenemos que cuidar esta carrera, cuidar nuestras vidas, para que Dios cada día nos moldee y no vayamos a ser interrumpidos nuestra mente o nuestras concupiscencias que vayan a perturbar nuestro espíritu, sino santificarlo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, en espíritu, alma y cuerpo. Darle y cederle al Señor todo nuestro ser, nuestra vida. Romanos 12 dice, entregándole a Él para servirle, para que seamos instrumentos. ¿Para qué? Para servirle al Señor, y no solamente en eso, sino para traer, porque Él trae la bendición a nuestras vidas. Vea lo que dice, por ejemplo, yo quiero que leamos una cita. Esta cita quiero que la leamos. Ezequiel 36:25, vea lo que dice. Esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados.
de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Lo necesitamos para ponerlos por obra, porque de la misma forma hay una cita que no la recuerdo ahorita. En Génesis 17:7 dice que Él estableceré mi pacto, dice, entre mí y ti, nos está diciendo el Señor, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. O sea, de tu descendencia lo hago por ti, dice, también lo haré por tu descendencia. La promesa se extendió hasta Cristo y luego a nosotros. Así es que no hay nada, no podemos tener miedo. Jesús está siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Solamente pongamos en práctica todo lo que el Señor nos muestra en las Sagradas Escrituras. Este maravilloso Jesús nos guarda. Él nos hace resplandecer en medio de todo, nos levanta y nos fortalece, nos limpia, nos llena de su presencia. Él toma control total de nuestras vidas, de nuestra familia, los esposos, de las esposas, y empezaremos a ser el instrumento que Dios quiere que seamos para Él. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a decir gracias. Gracias, maravilloso Señor, por tu bendita palabra, por tu presencia. Gracias.